Andrés Rojas Jiménez, gracias por estar con nosotros. No solamente es periodista, sino que es experto en el área petrolera y también en el área política y económica. Él, como saben, es periodista y escribía antes en el diario El Nacional por muchos años. Andrés, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días, Pedro. Buenos días, Tardes. buenas tardes. Estamos en vivo. Un saludo para ti y tus televidentes. Muchas gracias. Y ahora en la responsabilidad, bueno, hace un tiempo ya en Petroguía. En Petroguía, que lo has hecho muy bien y siempre nos informas de, bueno, lo que se llama información privilegiada, porque ya hoy en día obtener información es cada vez más difícil en el país. Es una de las cosas que están diciendo por lo que quizás no fueron a comparecer los ministros que les tocaba y habían quedado que iban a ir al Congreso a comparecer ante la Asamblea Nacional, pero dicen algunos periodistas que a lo mejor es porque no tenían todas las cifras ni todo lo que tienen que manejar. De hecho, tampoco las ha producido el Banco Central y esto sería una excusa que podría ser válida. ¿Qué opinas tú, Andrés, sobre esta situación? Mira, sí, ciertamente todo indica que hubo bastante presión por parte del Ejecutivo Nacional para intentar que esta sesión se diera a puerta cerrada. No se logró y las razones apuntan justamente a que las cifras no están completas. Es decir, si el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria, el grupo parlamentario del PSV, señalaba que dieron todas las cifras. Eso es falso. Dieron solamente y parcialmente hasta el tercer trimestre del año 2015. O sea, el Banco Central todavía tiene pendiente por dar la inflación al cierre del año 2015. Todavía es preliminar dar las cifras del cuarto trimestre, pero siempre en el mensaje anual que daban los presidentes del Banco Central, usualmente se hacía un estimado de cómo cerraba el año. Eso no se hizo el año pasado y hay muchas preguntas al respecto. Y sobre todo, si estamos hablando del sector petrolero, obviamente hay preguntas que iban a surgir. Fíjate que el presidente de la República, en el momento que instaló la Comisión para la Economía Productiva, le pedía al ministro del Pino que hay que bajar los costos de producción de PDVSA. Quiere decir que esa es una pregunta fundamental para saber qué es lo que hay allí. Y la otra pregunta fundamental es lo que están pidiendo muchas empresas socias de PDVSA y es que se resuelva el tema cambiario para poder facilitar las inversiones petroleras, porque si sigue con esta distorsión de tres tipos de cambio oficial, está excluido el paralelo, pero estamos hablando de tres tipos de cambio oficial, eso resulta complicado para cualquier empresa socia de PDVSA realmente invertir en el país y sobre todo cuando estamos hablando de un precio del barril que en el caso de la sexta OPEP cayó hoy a 22, eso pareciera indicar que nos está colocando el crudo venezolano, cuidado si por debajo de los $20 por barril. Interesante ese tema. Antes de entrar en el petróleo, Andrés, quería seguir con este tema de la Asamblea Nacional, porque también habló José Guerra, que es el jefe de la comisión que está estudiando el decreto de emergencia que plantearon el gobierno, el Ejecutivo al Legislativo. Y ellos dicen, bueno, pero si no comparecen los ministros, no tenemos las cifras, ¿cómo nosotros vamos a poder legislar sobre este decreto que nos están pidiendo y que quedan algunas lagunas vacías? También por parte del gobierno dicen, bueno, nosotros no queremos un show mediático, no queríamos tener ahí a la prensa y quizás se ha podido obviar o pedirle a la prensa que no estuviera presente para por lo menos discutir estos temas, porque de alguna manera tenemos que avanzar, pero ahora ¿no crees tú que se vuelve a crear el mismo conflicto que tuvimos hace pocos días, que vuelve a poner en peligro la gobernabilidad del país? No creo, porque estamos hablando de un decreto que perfectamente puede ser ejecutado por el gobierno. Es decir, aquí estamos hablando de medidas que perfectamente, la situación no es distinta hoy de la que teníamos hace un mes cuando el presidente tenía todavía la ley habilitante. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué cambió? Porque ya desde prácticamente veíamos ese descenso en los precios del petróleo, igual la emergencia se ha podido declarar en diciembre. Es decir, la situación no ha cambiado y cuando uno se pone a ver en lo que tiene que ver con medidas, por ejemplo, la Asamblea Nacional no aprueba las políticas cambiarias. Eso se toma como una decisión conjunta entre el Ejecutivo Nacional de manera coordinada con el Banco Central, desde ese punto de vista. Quizás lo único que uno pudiera apuntar es que se hiciera alguna modificación en leyes tributarias, en la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, y fíjate que ya el año pasado con la habilitante se hicieron algunas modificaciones tributarias porque no se avanzó mucho más allá. Es decir, incluso se reeditó una especie de versión del impuesto a las transacciones financieras. Es decir, ya habían una serie de medidas. O sea, eso es lo que hace
asumir que el decreto lo que buscaba tenía un fin netamente político de hacer a la Asamblea Nacional corresponsable de las medidas que allí se adopten. Y como bien decía esta mañana en una declaración que hizo el diputado José Guerra, hay algunos artículos que ya a uno como simple lector le asustan. Por ejemplo, hay uno donde se habla de unas ciertas restricciones desde el punto de vista cambiario y no ha quedado claro si eso lo que busca con eso es establecer o no una especie de corralito, digamos, para limitar la cantidad de moneda, de bolívares que uno pueda disponer en un momento dado. Sí, ese corralito a lo que se refiere, no el corralito como tú Argentina, que no podían disponer de los dólares para sacarlos, pero que hay un control de cambio. El corralito, como bien tú dices, es que te limitan la circulación de dinero. Entonces, es que ya tenemos un corralito, vamos a estar claros. Desde el año 2003 el control de cambio es un corralito. Es decir, nosotros no tenemos la libertad que tienen otros países, incluidos los socios de Venezuela en el ALBA, como Ecuador, Bolivia, de tener libertad cambiaria e incluso, por ejemplo, con Nicaragua, que tú vas a un cajero y puedes disponer entre Córdoba y dólares. Aquí, desde el año 2003, tenemos un control de cambio. Ya eso es un corral. Ahora, el corralito, en el sentido que se ha venido discutiendo, es restringir la cantidad de dinero que uno pueda movilizar. Que uno pueda movilizar en un momento dado, porque eso se ha prestado, digamos, para presionar al que ahora, a la hora, hablaba nuevamente innombrable, como Claro. estuvo hace tiempo. Claro, pero te pregunto algo, porque no especifican cuántos van a ser los montos. ¿Qué pasa si nos limitan? No especifica ni tampoco queda claro a qué se refiere ese artículo. Y justamente esa era una de las preguntas, de acuerdo a lo que señalaba el presidente de esa comisión, el diputado José Guerra, que tiene que estar en el tapete. Y esa es una pregunta que no solamente se la hace el diputado José Guerra, es una pregunta que se la hacen todos los venezolanos. Es decir, Claro. vamos a tener libertad de poder hacer uso incluso de nuestros bolívares. Por ejemplo, vas a comprar un carro usado. Si tienes limitado a 5.000 bolívares diarios, no lo vas a poder comprar. Dígame una empresa que necesita fondos mucho más grandes para poder comprar con esta materia inflación, prima. yo, por ejemplo, ayer se me accidentó el carro, tuve que pagar 10.000 bolívares por el carro y hay que ver lo que implicó tener que disponer de 10.000 bolívares, porque entre otras razones el billete mayor de denominación en este país es... ¿Tuviste que pagar en efectivo? No, por suerte llegamos a un acuerdo, el gruero y yo, y aceptó la transferencia. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Cheque o...? No, porque yo no uso cheque, yo literalmente no estoy usando cheque, pero tuve que hacer una transferencia bancaria y con todas y justo más o menos como a esta hora y todas unas complicaciones que tiene, porque a veces se cae el internet, porque también tenemos fallas desde el punto de vista tecnológico. Otro de los puntos que han planteado que realmente les preocupa, ayer estuvo el presidente con Industria, que en el programa, Juan Pablo Alarqueaga, dice, bueno, si uno de los temas del decreto es que pueden exonerar libremente y todas las compañías que en este momento privadas se volvieron públicas no han sido exitosas. Y puso de ejemplo a Agroisleña, por ejemplo, y de todas las compañías privadas que eran más de 10.000 cuando hace 10 años y ahorita van por menos de 4.000. Hasta la CanTV, que quizás es lo más eficiente que pueda haber, la CanTV está presentando problemas. Es decir, cuando tenemos que el ancho no funciona, que el AVA se cae a cada rato y que tú tienes que buscarte otro proveedor. Es decir, hay que ver la calidad del servicio de la CanTV. Y pongo el mejor ejemplo, que es el que usualmente se cita, la CanTV, realmente el deterioro desde su estatización hasta la fecha es significativo. Okay. Andrés, tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a hablar entonces del tema petrolero y trajiste unas láminas que vamos a compartir con el público y también sobre ese libro que nos tienes que decir por qué lo traes. Vale, Andrés Rojas Jiménez, periodista especialista en petróleo, aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. Ya regresamos. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos con el periodista especialista en el área de petrolera, Andrés Rojas Jiménez, @Rojas Jiménez y @Petroguía, si se quieren comunicar a través de la red Twitter. Bueno, tenemos aquí unas láminas que tú nos traes y hablas del 2016, el año que el petróleo puso de cabeza a los venezolanos. Yo creo que al mundo también, porque hay ciertos países productores de petróleo, a lo mejor no pero Rusia hoy llegó en su moneda a un bajo histórico nunca visto y está afectando las economías de todos los países productores, no productores. Los países no OPEP ya se pusieron de acuerdo para recortar la producción, mientras los OPEP se niegan ni siquiera a aceptarle esa reunión extraordinaria que está pidiendo Venezuela para ver si recortan producción y nivelar un poco los precios. Sí, pero no está claro el tema de la OPEP, porque fíjate que tienes a Arabia Saudita que no quiere perder mercado, tienes a Irán que sigue insistiendo en que va a aumentar producción. 500.000 barriles diarios. Exacto, aun cuando
Irán y Arabia Saudita rompieron relaciones diplomáticas por primera vez desde el punto de vista petrolero, dentro de distintas ópticas. Hay la necesidad más bien de tratar de mantener los niveles e incluso incrementar sus niveles de producción. Hay países consumidores, por ejemplo España, donde el precio de la gasolina ha caído enormemente, no enormemente, pero ha caído. Sí, ha caído. Si en Estados Unidos ya hay sitios donde vale $1, estuvo en $4 el año pasado. Pero en el caso de español se ha reducido, pero no en la misma proporción que la caída del petróleo. Pero indiscutiblemente que eso es significativo para el consumidor normal, y eso tiene sus efectos de repercusión, al menos dentro de la economía no petrolera. Obviamente para quien invierte en empresas petroleras es terrible. De hecho, estaba leyendo un analista financiero esta mañana que se sugería a la gente comprar baratísimo hoy acciones, porque bueno, él augura que para el año 2017 va a haber una gran recuperación. Entonces quien compra acciones ahorita petroleras, en compañías petroleras, va a tener un crecimiento significativo. En nuestro país vecino... Tiene que tener mucho músculo financiero, claro, mucho estómago. Mucho estómago. Y promediar, todavía no veo ese piso. El caso de Colombia, el ejemplo de Pacific, ¿no? Que ya no se llama Rubiales, pero hay que ver el desplome que ha tenido Pacific. ¿Cuánto está? 17 centavos la acción. Creo que sí. No he revisado esta semana en cuánto está la acción de Pacific. Hicieron un tender offer para una compra de unos bonos para los mismos accionistas. ¿Fue aceptado? ¿Tiene una fecha límite? ¿Estás enterado de eso? No. Ahí lo que tenían ellos es un problema, porque ellos hicieron como una suerte de extensión de pagos en lo que tiene que ver con sus obligaciones de pasivo, porque estaban asumiendo un escenario petrolero en diciembre más favorable. No se cumplió y han tenido que entrar en un proceso de revisión de su deuda con los acreedores. Bien mal. Mira, vamos a ver las láminas que tú nos trajiste, que ya los tienes por ahí. El precio de la Sexto PEP, miren lo que han caído, y es más, hay un gráfico interactivo que yo lo he retuiteado, creo que tú también, sí, también, a través de Facebook, donde vemos esto es porque está cayendo, y es como una caída que no termina nunca. No termina, y bueno, debemos recordar que en el año 98, 99 llegó, en el caso de la cesta venezolana, casi a $7 por barril. Aquí estamos hablando desde que la OPEP tuvo su reunión a principios de diciembre hasta ahorita, es decir, hace mes y medio, estamos hablando de una caída de más de $15. En el caso de la cesta OPEP, que es la lámina que tenemos aquí de Petroguía, estamos hablando de $9 para efectos de solamente en el año 2016. Okay. El caso de el promedio anual de la cesta OPEP, estamos hablando de niveles que no se veían desde hace más de 13 años, estamos hablando de $22 por barril hasta hoy, eso puede cambiar. Y fíjate que este gráfico de Reuters nos está hablando de distintos crudos. En el caso de un crudo de referencia, crudo liviano, que es un crudo, el Tijuana, estábamos hablando de niveles que ya están por debajo de los $20 por barril. Es decir, la cesta venezolana, que la vamos a conocer mañana, es un promedio entre distintos crudos venezolanos, livianos, medianos, pesados, pero también se le añaden combustibles. Entonces, por eso que a veces la cesta venezolana resulta como una suerte de artificio matemático que no revela puntualmente cómo está cada producto. Claro. Aquí tienes una comparación de todos, del West Texas, el Brent, OPEP, Arabia Saudita. Fíjate, pero el West Texas es el que está más caro, estaba inclusive más caro. Bueno, acuérdate, esto fue hasta hace unos días, hasta enero 15, eso ya ha caído, ¿no? Pero sí, en ese momento, fíjate, lo que queremos aquí resaltar es la diferencia, que estamos hablando de más de $10 entre lo que tiene que ver con un crudo de referencia en Venezuela, como es el Tijuana, y los crudos de referencia internacional, como es el WTI o el Brent. Ok, también está la producción venezolana. Aquí hay un punto donde yo creo que es fundamental que lo aclare el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, y que a su vez es presidente de PDVSA. Porque si uno ve las cifras que PDVSA le ha entregado a la OPEP, y estamos hablando de cifras oficiales, estamos hablando que de una caída de 163.000 barriles diarios cuando comparamos diciembre de 2014, diciembre de 2015. Aquí es un punto fundamental. Tú me preguntabas anteriormente el caso de Arabia Saudita e Irán. En casi la mayoría de los miembros de la OPEP,
con la excepción de Libia, por su propia conflictividad, hay un esfuerzo de aumentar producción para no perder mercado. Ese no es el caso de Venezuela. Pero creo que la última vez que tú viniste hablaste de que sí estaba haciendo un esfuerzo por aumentar la producción. Se estaba hablando de un esfuerzo, pero no conocíamos cifras de lo que te decían, de lo que te reportaban algunos indicadores, por ejemplo, un esfuerzo en aumentar las exportaciones, lo que te decían algunos analistas. Pero es que la distorsión cambiaria ha sido tan grave, Pedro, que es uno de los puntos fundamentales que piden, que mientras no se resuelva el tema de la distorsión cambiaria y con un precio de la cesta tan bajo, la situación va a ser complicada para recuperar la producción. Y por eso era que es importante conocer la cifra, porque hasta ahora es el reporte de la OPEP lo que conocemos. Entonces estamos hablando de diciembre de 2014 a diciembre de 2015. Es decir, insisto, una caída de 163.000 barriles, mientras que tú ves las cifras. En Petroguía nos hemos dado la tarea y los invito a revisar el portal que ha hecho Irán, que ha hecho Arabia Saudita, que ha hecho Ecuador, que ha hecho cada uno de los miembros de la organización, y vemos que hay un esfuerzo por aumentar producción. No es el caso de Venezuela. Okay, también la producción. Aquí esta comparación la estamos haciendo 2012-2015, es decir, el tiempo que lleva el presidente Maduro al frente del gobierno, y estamos hablando de cifras comparativas desde el punto de vista anual, y estamos viendo que en promedio anual hay una caída de 149.000 barriles en 3 años, es decir, no hay un esfuerzo de incrementar la producción, todo lo contrario, y eso es lo preocupante, y estas cifras se confirman, que es lo que vamos a ver más adelante, con lo que acaba de reportar el Banco Central de Venezuela. Fíjate, estamos hablando exclusivamente del PIB petrolero en los 3 años que lleva, hasta el tercer trimestre del año pasado, que lleva el gobierno del presidente Maduro. Durante el primer año estamos viendo que hubo un ligero incremento en el PIB petrolero. Pero fíjate el desplome que tuvo el PIB petrolero en los 4 trimestres del año 2014 con cifras del Banco Central de Venezuela. En el año 2015 hubo un ligero incremento en el primer trimestre, pero después el segundo, el tercero, y la información que tenemos es que el cuarto trimestre también hubo una caída, es un saldo rojo, y eso básicamente es una caída en la producción. Y estas sí son todas cifras que provienen del Banco Central de Venezuela. Sí, y recordemos que el Banco Central de Venezuela, para poder calcular el PIB petrolero, recibe la información de Petróleos de Venezuela. Okay. Y esto también está respaldado por Petroguía, quien es el que está haciendo todo esto. Sí, nosotros estamos haciendo a partir de las cifras que informó el viernes de la semana pasada el Banco Central de Venezuela, hemos venido sacando, por ejemplo, sacamos uno referido a cómo se han comportado los ingresos desde el punto de vista petrolero de las exportaciones. Ok, aquí tenemos la gráfica de producción. La gráfica, fíjate el comportamiento en lo que ha sido dentro del periodo que se conoce como la Revolución Bolivariana, lo que ha sido los altos y los bajos durante la gestión del presidente Chávez y después en los 3 años que lleva el presidente Maduro. Okay. Es decir, que ese esfuerzo que sí se trató de hacer no se ha logrado, y tú crees que es por ese diferencial cambiario donde petroleras internacionales no les conviene, por ejemplo, pagar un restaurante a 6.30 o a 12. Exacto, el tema yo creo que te lo citaba la última vez que estuve yo aquí, el caso de unos gastos de una ambulancia que para una empresa socia, cuando tú lo sacas a 6.30 te puede salir la ambulancia más costosa del mundo, porque no hay claridad a la hora de establecer los mecanismos, y que así en cualquiera de los tipos de cambio, por lo menos 6.30 o 13 o 12, resulta altamente costoso. CIMADI a 200 es para algunos gastos, no son todos. Entonces, y luego el hecho de que tengas que operar con 3 tipos de cambio genera enormes distorsiones a la hora de contabilizar eso. Ok, tenemos un minuto para ir a una pausa. Fíjate que aquí sí ha habido un esfuerzo grande donde hay coincidencia entre las cifras que conocemos de PDVSA y lo que dice el Departamento de Energía de Estados Unidos. Hay la necesidad de obtener efectivo, y se han hecho un esfuerzo por evitar que las exportaciones hacia Estados Unidos se coloquen por debajo de los 800.000 barriles. El crecimiento ha sido lento, pero se ha intentado que al menos haya una tendencia ligeramente creciente en aumentar las colocaciones hacia nuestro principal mercado, al punto que somos el tercer suplidor en este momento. No obstante, fíjate que las importaciones siguen siendo elevadas. Al cierre de octubre, que es la cifra más reciente que reporta el Departamento de Energía, estamos hablando que Venezuela está importando 70.000 barriles diarios de combustible. Okay. Y una parte de esos
puede ser aproximadamente unos 20.000 barriles, es gasolina. Okay. Mira, al regreso vamos a hablar sobre esta lámina, nos quedamos aquí, y hablar también sobre la posibilidad del aumento de precio de la gasolina, cuántos son los estimados que tienen ustedes, y la preocupación, que lo dijeron en la Asamblea Nacional, algunas de las personas en la comparecencia ayer, qué se va a hacer con esos fondos y si nos va a ayudar en toda esta situación. Y el famoso libro. El famoso libro. Tenemos a Andrés Rojas Jiménez aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión, no se aparte de nuestra sintonía. Usted aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión, aquí conversando con nuestro amigo Andrés Rojas Jiménez y hablando también del tema petrolero que tan preocupado nos tiene a los venezolanos y al mundo también. Aquí tenemos la lámina que nos quedamos sobre esta importación de barriles diarios 70.000 de combustible que importó Venezuela de Estados Unidos en octubre. ¿Tú no crees, Andrés, que puede llegar el momento donde baje tanto el precio del petróleo que no vaya a ser necesario subir el precio de la gasolina, que tengamos una gasolina igual de barata que la tenemos? No creo que tanto, porque el rezago es terrible. Si estamos hablando de 17 años que no se corrige el precio con toda la distorsión. Ahí lo que pasa es que el gobierno tiene que tener como una claridad de cuándo sería ese precio y tendrá que buscar un mecanismo para evitar que el rezago siga ocurriendo. Es decir, mecanismos de compensación de cómo cubrir los costos de producción, porque si simplemente nos remitimos a un incremento en bolívares para resolver este momento, si el bolívar sigue devaluando, si continúa devaluando, ya ni sencillamente el rezago lo vamos a volver a ver en pocos meses. Entonces tiene que haber un mecanismo que en cierta manera cubra los costos, al menos que cubra los costos de producción de PDVSA. Y esa sustitución del precio de la gasolina por importar gasolina, ¿a dónde irían esos fondos? Pues una pregunta que ha hecho mucha gente. Mira, el punto es que si estamos hablando de que PDVSA pierde, entonces ¿cómo vamos a hablar de que esos fondos se van a utilizar para algo? O sea, esos fondos se tienen que utilizar para cubrir las pérdidas de PDVSA y que PDVSA atienda su plan de inversión. Y si estamos hablando de que se tiene que acabar la economía rentista, pues entonces mal hacemos diciendo que PDVSA se utilice eso. Es decir, parto de lo que dijo el vicepresidente Aristóbulo Usturi, que se tiene que acabar el modelo rentista. Entonces, parte de acabar el modelo rentista implica que no sigamos pensando en que PDVSA va a solventar todos los males del país. Mira, Jurate Rosales escribió ayer en El Nuevo País un editorial, ella escribe en Z, pero esto es especial, sobre el fin de la era del petróleo y habla quizás del fin de PDVSA. Ella lo que hace es un recuento de los países y son los costos de producción de cada país. Dice que Venezuela, el costo de producción estaría alrededor de $20. Si las proyecciones, gracias a esa introducción del petróleo iraní de 500.000 barriles, si las proyecciones son de $10, Venezuela ¿cómo puede seguir produciendo? ¿Tú ves algún tipo de cambio en el mundo petrolero en general? Porque no todos los países tienen costos de producción de $20. Estamos hablando que en el último reporte de 2014 de PDVSA estaba por el orden de los $18 por barril. Insisto, el tema cambiario está pesando muchísimo, entonces, porque hay unos costos en bolívares. Entonces todo va a depender de cuál es el tipo de cambio que finalmente se utiliza en el sector petrolero. Ese es un punto fundamental. Y lo están planteando los están planteando eso. Y que dentro del marco de la ley de hidrocarburos se reduzca la actual tasa de regalía de 30% a 20%. Y eso lo permite la ley de hidrocarburos. Interesante. Venezuela con el peor desempeño de López. Bueno, esto lo habíamos conversado el año pasado, esto es el pronóstico para 2016, fíjate que es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, sigue dando números positivos al resto de los países de la organización y la única que aparece con un saldo rojo es Venezuela. Es decir, que no quiere decir que todos los pronósticos para todos los países de la OPE es igual, porque si fuera así, entonces todos tendrían un saldo en rojo. Por eso no le hacen caso a Venezuela cuando ha pedido numerosas veces una reunión extraordinaria yo creo que López me reuniría, porque de todos modos que les cuesta agarrar un avión, reunirse, sentarse, y mira, esta es la preocupación, pero ¿por qué no? Porque si no hay claridad en lo que se quiere hacer desde el punto de vista de si la estrategia que tienen los sauditos y los iraníes está tan clara desde el punto de vista de mantener producción, entonces ¿para qué nos vamos a sentar si no vamos a estar de acuerdo con el único miembro, con uno de los miembros que lo está pidiendo, que en este caso es Venezuela? Grave. También Venezuela. Fíjate que nuevamente Venezuela aparece con la inflación más elevada y el resto de los países. Es decir, lo que quiere decir que no es verdad que
esta situación inflacionaria sea por la caída de los precios del petróleo, sea solamente producto de un error, de una circunstancia internacional. Hay errores dentro de la política económica. Okay. Y con esto quiero cerrar esta parte, Pedro, y es que en el directorio 2016 de Petroguía, que estamos teniendo una serie de trabajos sobre lo que es el comportamiento del petróleo, del shale oil, también estamos incluyendo estos elementos en el cual estamos hablando, un informe de la firma consultora Hayes, que es cazadora de talento humano en el sector petrolero, cómo está Venezuela ranqueada dentro del punto de vista de remuneración, y está entre los peores lugares también desde el punto de vista de remuneración a nivel mundial y comparativamente desde el punto de vista de América Latina, tanto en lo que tiene que ver con sueldos locales como con sueldos para extranjeros, y eso con un tipo de cambio oficial de 6.30. Okay. Mira, te quería preguntar ya tu opinión personal, porque llega un momento donde si todos los países tienen costos de producción por encima de los $10 y cae $10, mira, no va a haber suficiente oferta. ¿Es que acaso el mundo se volvió ya a los carros eléctricos, se acabó el petróleo, empezamos un mundo distinto, otra energía? En mi opinión, yo no creo que si llega a esos 10 van a salir tantos productores del mercado que va a haber no va a haber demanda, va a haber demanda pero no va a haber suficiente oferta, entonces eso hace que los precios vuelvan a subir, será un rebote. Quizás tiene razón este señor que está mandando a invertir en este momento, quizás no en este momento, pero en unos mesecitos hay que verlo. Claro, es decir, hay algunos analistas que están viendo una recuperación en el último trimestre del año, otros en el año 17, no a los niveles de 80 y 100 dólares por barril, Claro. pero sí más o menos en niveles de 40 dólares, incluso 50 dólares por barril. Entonces, y todavía nada parece augurar, por más esfuerzos que hay de las energías alternativas. Dicho sea de paso, más bien los precios bajos lo que hacen es Estimular esos carros de gasolina y no de gasolina y no las energías alternativas. Interesante. Y el mundo del petróleo, del shale oil, del proveniente esquisto, eso murió porque a estos niveles... Lástima que no te traje esas láminas, Pedro, pero fíjate que, pero de todas maneras tenemos un texto en Petroguía que habla sobre ese aspecto, que la estrategia de Arabia Saudita de acabar con la producción de shale oil fue todo lo contrario. Estados Unidos hizo unos enormes esfuerzos, los productores pequeños redujeron sus costos de producción, continúan aumentando, y los dos casos más emblemáticos de shale oil, que son Dakota del Norte y Texas, al menos durante el año 2015, quizás el ritmo de crecimiento no fue tan significativo como en años anteriores, pero no lograron esa caída que esperaban los sauditas, todo lo contrario, ellos siguieron aumentando su producción, y fíjate con un elemento adicional que vamos a ver los efectos en 2016, que el gobierno de los Estados Unidos liberó la restricción que tenían las empresas estadounidenses de poder exportar crudo. Ahora Estados Unidos va a ser un competidor porque Estados Unidos podía exportar combustible, productos refinados, pero no crudo. Y trajiste un libro que contiene a Latinoamérica patas para abajo, así directamente, coloquialmente. Mira, sí. Tiene a Latinoamérica, a Sudamérica al revés. Enséñalo, por favor, préstamelo para mostrárselo a los amigos, por favor. Este libro lo editó el Bandes, lo conseguí en un kiosco de un puesto de periódico, y el autor es emblemático porque se llama, de apellido Serrano Mantilla, Alfredo Serrano Mantilla, que es el asesor español del vicepresidente para el área productiva, Luis Salas, es uno de los libros de cabecera del presidente Maduro, y fue editado a finales del año pasado. Está editado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, cuesta 100 bolívares. Y cuando uno va a cuáles son las propuestas que sugiere el señor Serrano Mansilla, que es un economista egresado de la Universidad de Barcelona, uno dice que en el caso venezolano la respuesta a la solución de los problemas económicos que tenemos no está en el sector privado. Él dice que todo lo contrario, porque si se incurre en el error de darle competencia mayor al sector privado, eso va a ser perjudicial para la economía venezolana, y él dice, cito textualmente, el poder comunal ha de tener el rol protagónico como nuevo sujeto productivo socialista. Y entonces él habla de la democratización de los medios de producción, es decir, más lenguaje dentro de lo que conocemos dentro de la jerga marxista socialista.
me llamó la atención, me lo estoy leyendo, pero quise irme al capítulo dedicado a Venezuela para ver qué dice, sobre todo porque es un libro reciente y veo que por más que se haga un esfuerzo de decir que se está incorporando al sector privado, al final creo que la orientación que tiene el gobierno es seguir insistiendo en que el rol de la solución de los males a la economía que tiene, a los problemas económicos que tiene Venezuela es el poder comunal. Mira, tú que has viajado por Asia y has visto las economías de China y de todos estos países, Vietnam, cómo son de prósperas hoy en día. Singapur están construyendo los megapuertos al que se ha pegado en esa economía Panamá y Cuba recientemente. Ellos no piensan así, ellos tuvieron una época que se involucraron en el poder comunal, el crecimiento del campesinado, de la agricultura y todo eso, y no les llevó a nada. Eso parte del principio que no existen todos los adelantos de 2 siglos de lo que es la era industrial, de lo que son las economías de escala. ¿Por qué ese pensamiento y por qué nosotros no nos copiamos entonces esas economías que ya pasaron por ahí y están saliendo hasta la propia Cuba? No lo sé. Eso creo que habría que preguntárselo al gobierno por qué insistir en eso. Es decir, tú, por ejemplo, el caso de Vietnam, es verdad que hay empresas públicas, empresas estatales en Vietnam. Es verdad que hay modelos de tipo cooperativo y colectivo, pero hay una fuerza a la inversión privada. Incluso Vietnam, con todo y el daño que sufrió por parte de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, si hay algo que Vietnam dejó claro es que ya hoy día no tiene ese complejo ni rencor, todo lo contrario, y ese rencor esa falta de rencor hacia los Estados Unidos es lo que ha permitido que y siguen recordando, es decir, en Ho Chi Minh City hay una ciudad, en lo que era Saigón, hay un museo, por cierto, sigue llamándose Ho Chi Minh City, pero hay un museo que recuerda los daños que hizo Estados Unidos, pero con todo y eso se facilita la inversión privada por parte de los habitantes vietnamitas, no hay una actitud crítica y entienden que el presidente Obama no tiene nada que ver con lo que ellos vivieron con Richard Nixon. Andrés, muchísimas gracias. Gracias por esta explicación tan clara y bueno, te espero pronto por el programa y ojalá que sube los precios del petróleo. Gracias a ti, Pedro, y bueno, los invitamos a tus televidentes a que nos sigan en Petroguía, en el portal y en la cuenta de @Petroguía. Excelente. Andrés Rojas Jiménez, periodista especialista en petróleo. Regresamos con el cacao venezolano, protagonista de una feria en París importantísima, así que no se pierda noticias buenas para Venezuela, positivas. Vamos a escucharla.